Hola a todos, en este video hablaremos sobre un momento clave para la historia política de México, la transición democrática del año 2000, y la forma en la que se conformó el gabinete presidencial durante el gobierno de Vicente Fox. Este análisis se basa en la tesis titulada Nuevos criterios políticos en la construcción del gabinete presidencial, el gobierno de Vicente Fox, elaborada por Miguel Ángel Llanos Gómez, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. En esta investigación, el autor analiza cómo el cambio de manera de los integrantes del gabinete presidencial después de que por primera vez en 70 años un partido distinto al PRI ganó la presidencia de la República. A lo largo del video exploraremos tres aspectos principales: el contexto político que surge de la investigación, el análisis del capítulo 3 donde se estudia la construcción del gabinete y las conclusiones del autor sobre los nuevos criterios políticos ejerciendo el poder presidencial. A finales del siglo XX, México experimentó uno de los cambios políticos más importantes dentro de su historia contemporánea. En el año 2000, el candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox, ganó la presidencia de la República, poniendo fin a más de 7 décadas de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Este acontecimiento no solo significó una alternativa en el poder, sino también un cambio en la forma de entender la política, la gobernabilidad y la integración del poder ejecutivo. En este contexto surge la investigación de Miguel Ángel Llanos Gómez, quien busca responder a una pregunta central: ¿qué criterios políticos utilizó Vicente Fox para conformar su gabinete presidencial en el primer gobierno que alternaría la democracia en México? El estudio del proceso de selección de los funcionarios, así como los factores políticos y técnicos estratégicos que influyeron en la integración del equipo de gobierno. El autor de esta tesis, Miguel Ángel Llanos Gómez, desarrolló este trabajo como parte de sus estudios de licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM. Su investigación se enfoca en el estudio de reclutamiento político, es decir, el proceso mediante el cual seleccionan a las personas que ocupan los principales cargos en el gobierno. Este tema es fundamental en la ciencia política porque permite comprender cómo se forman las élites gubernamentales y cómo se distribuyen en el poder dentro del Estado. Aunque esta tesis fue elaborada a mediados de la década del 2000, su enfoque continúa siendo relevante en la actualidad. Hoy en día, el análisis de los gabinetes presidenciales sigue siendo una herramienta muy importante para estudiar. En el contexto político actual, investigaciones como esta podrían ampliarse para analizar cómo han evolucionado los criterios de selección del gabinete en gobiernos posteriores. En el capítulo 3 se construye el núcleo principal de la investigación, ya que en él se analiza la forma en la que Vicente Fox integró su gabinete presidencial. Según el autor, el nuevo gobierno buscó diferenciarse de las prácticas tradicionales del presidencialismo priista. Uno de los principales objetivos fue construir un gabinete plural, integrado por personas provenientes de distintos sectores políticos, sociales y profesionales. El gabinete incluyó miembros del Partido Acción Nacional, figuras provenientes del PRI, especialistas técnicos, empresarios, académicos y personajes sin militancia partidista. Esta diversidad buscaba reflejar el nuevo contexto político del país y facilitar la gobernabilidad en el escenario mayor de la pluralidad política. El proceso de selección del gabinete también fue innovador. Fox decidió utilizar métodos inspirados en el sector empresarial, recurriendo incluso a empresas especializadas en la selección de personal, conocidas como Headhunters. Estas empresas elaboraron una lista inicial de aproximadamente 400 candidatos, que posteriormente fue reducida por asesores del presidente a 120 posibles aspirantes, quienes fueron entrevistados directamente por Fox. Los candidatos fueron evaluados considerando varios factores: su experiencia profesional, trayectoria política, perfil psicológico y posibles conflictos de interés. Ese proceso reflejaba una división administrativa en el gobierno que influía por la experiencia empresarial del propio presidente. El análisis también muestra que el gabinete sufrió diversos cambios a lo largo del sexenio. Con el paso del tiempo, algunos funcionarios fueron sustituidos y se observó con mayor presencia miembros del Partido Acción Nacional dentro del gobierno. Esto reflejaba la necesidad del presidente de fortalecer su base política y consolidar alianzas dentro de su propio partido. El autor sostiene que el cambio político del año 2000 transformó la forma de construir el poder presidencial en México,
Uno de los elementos centrales fue la legitimidad política, pasó a depender principalmente del voto ciudadano, sustituyendo las prácticas tradicionales como el dedazo presidencial. En caso de Vicente Fox, muestra cómo un presidente con una trayectoria basada en cargos de elección popular pudo construir su propio equipo de gobierno con mayor independencia respecto al régimen anterior. La investigación concluye que los primeros criterios para integrar el gabinete presidencial estuvieron influenciados por la experiencia empresarial de Fox, la búsqueda de eficiencia de la administrativa y la necesidad de generar alianzas políticas y el contexto de transición democrática. Sin embargo, el estudio también señala que algunas prácticas tradicionalistas del sistema político mexicano continuaron presentes dentro del gobierno. La tesis de Miguel Ángel Llanos Gómez permite comprender cómo se transformaron las reglas del poder político en México a partir de la alternancia democrática del 2000. A través del análisis del gabinete presidencial de Fox, estudió la muestra de transición política y no solo implicó un cambio dentro del partido en el poder, sino también nuevas formas de seleccionar a las élites gobernantes y organizar el gobierno federal. Más de 2 décadas después, estas reflexiones siguen siendo fundamentales para analizar la evolución de la democracia mexicana.